Bien, estamos compartiendo la filmina en que hemos quedado, ¿no? Es nuestra primera filmina de que la mejor manera de diseñar es hacer uno mismo para aprender. Y este es el tema en que estamos nosotros, ¿no? Estamos queriendo aprender. Entonces, esa es la mejor manera que nosotros tenemos para diseñar. Ok. Para eso hay métodos ordenados, para realizar un buen diseño. Eso vamos a aprender en las diferentes materias a lo largo del desarrollo de toda nuestra carrera en la universidad. Porque si ustedes le dan una lectura a los prólogos de los libros que se utilizan en diferentes universidades, la mayoría te dice que en cada materia se debe pretender a realizar diseños de aplicación. Cada uno de los temas debe terminar con un diseño. Entonces, para eso nosotros nos adelantamos, hay pues un método ordenado de diseño. En algún momento te lo van a detallar todo. Y en realidad hay tres métodos para hacer el diseño correspondiente. Esos métodos de diseño, pues te lo voy a enumerar, se agrupan en 5 elementos importantes. El primero estamos presentando aquí. Te dice, ¿quieres diseñar? Sí. La respuesta para nosotros es sí. Entonces tienes que definir el problema de tu objeto del diseño. ¿Ve? Si no lo tengo bien definido, para mí va a ser complicado. Entonces, definir el problema objeto del diseño o tarea lógica que debes realizar el producto. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando aprendamos diodos, nuestro primer objetivo va a ser diseñar las aplicaciones con diodos. ¿No ve? Cuando terminemos el capítulo 2, va a ser diseñar circuitos de polarización de los transistores. Cuando terminemos el capítulo 3, va a ser diseñar amplificadores con transistores. Esa es la idea. ¿No ve? Entonces, para eso tiene que estar clarísimo el objetivo del diseño o la tarea lógica. Ok. Nuestro segundo tema es, vamos a procurar subdividir el problema. Claro, en pequeñas porciones. Siempre es mucho más fácil atacar los problemas grandes mediante problemas pequeños. Juntamos todo y vamos a dar solución a los problemas grandes. De eso se trata. Dividir para reinar, pero en el buen propósito. ¿Ve? Entonces, hay que subdividir el problema para simplificar y acelerar el proceso del diseño. Nuestro tercer paso va a ser crear la documentación. O sea, tenemos que preparar los documentos necesarios en el momento de definir el problema, cuando subdividamos. Todo tiene que estar documentado para informar a los interesados o a los usuarios de tu diseño. Tú tienes que saberlo, saber informarle. De eso se trata nuestro tercer paso. Tengo que tener la capacidad suficiente de poder informar a los que van a utilizar mis cosas diseñadas. Luego, como hemos hecho todo un proceso, vas a tener que tener las posibilidades de construir un prototipo. Y construir un prototipo, ¿dónde se hace? En un laboratorio. Por eso es que tenemos que hacer laboratorio. Aquí aterrizan, aquí toman tierra nuestras ideas, se implementan en circuitos de aplicación. Por eso dice, construir un prototipo que permita su implementación, utilizando esos componentes, obviamente, ¿no? Y finalmente, finalizar el diseño realizando planos y manuales de operación y mantenimiento. Claro, nuestros planos y nuestros manuales de operación y mantenimiento para los diseños, para los pequeños diseños que vamos a hacer en la electrónica básica, van a ser eso que acabo de decir, pequeños. Pero yo voy aprendiendo.
Después, seguramente pasaré al siguiente semestre, aprenderé los sistemas digitales y lo aprenderé bajo esta misma finalidad. Ya podré hacer diseños con sistemas digitales y así sucesivamente. Cuando termines esta carrera, vas a tener la suma de pequeños eventos que te van a dar un evento grande. Divide y reinarás, dice, ¿no ve? Justito es para eso. Entonces, para hacer estos procesos, aplicaremos diferentes metodologías en el proceso de diseño. Hay 3 metodologías básicas que se aplican, que toman estos nombres: el bottom-up, el top-down y el flat. Bottom-up quiere decir de abajo a arriba. No es muy recomendable para los procesos de ingeniería estas maneras de diseñar. Los que nos dan mejores resultados son los top-down, de arriba abajo. Es decir, conocer el sistema, subdividirlo y hacer diseños pequeños. Por eso decimos es el más usado. Pero en nuestro nivel, nuestros diseños van a ser de este tipo, flat, plano, para diseños muy pequeños. Entonces, cuando ya mi diseño crezca en dimensión, voy a hacer el top-down, ¿no ven? Esto vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos desarrollando los diferentes temas que vamos a ver. Ahora, ¿qué se diseña en los sistemas electrónicos? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Receptores. Receptores hay de 2 tipos, de amplitud modulada y de frecuencia modulada. Todos están hechos a base de amplificadores, con transistores o con circuitos integrados y transductores. La antena es un transductor, el parlante es un transductor. ¿Y el transductor qué es? Un conversor de una forma de energía en otra. Por ejemplo, el parlante, que es el que todo el mundo está familiarizado, que en base a variaciones eléctricas me produce variaciones de presión de aire. Y nosotros es lo único que escuchamos, ¿no? Porque no escuchamos señales eléctricas, escuchamos variaciones de presión de aire a través de nuestro oído. Dentro de nuestro oído tenemos toda una ferretería, ¿no ve? Tenemos el yunque, el martillo, etc. Dentro de nuestro oído, en base a la variación de presión de aire, volvemos a transformar en variaciones eléctricas. Esas variaciones eléctricas son comunicadas a nuestro cerebro y nuestro cerebro empieza a distinguir señales. Y esas señales a qué corresponden, por ejemplo, al rock pesado o qué sé yo, ¿no ve? O al reggaetón o a lo que te gusta. Ok, la antena es un transductor. Recibe variaciones, pero aquí no recibe variaciones de presión de aire. Aquí recibe ondas electromagnéticas propagadas y conocidas con el nombre de vector de Poynting en variaciones de campo eléctrico y campo magnético. La antena es lo único que conoce. Recibe esas variaciones, campo magnético y campo eléctrico, transforma en señales eléctricas y los va amplificando hasta llegar al transductor de salida. Eso hacen los receptores. Y de las 2 modalidades de amplitud modulada y frecuencia modulada. ¿Y dónde está la diferencia? Fíjate en la forma de las ondas. ¿No ve? Son diferentes y empieza en un transductor, termina en un transductor en el tema de receptores. Y en el tema de la transmisión es algo parecido. Empieza en un transductor, el transductor aquí se llama micrófono. Y termina en otro transductor que es una antena y está hecho en base a amplificadores. Ya sean transmisores de amplitud modulada o de frecuencia modulada. Y después ya vamos a entrar al tema de los pulsos, pero para eso dista mucho todavía. Tanto los receptores como los transmisores utilizan fuentes de alimentación. Eso que tú utilizas todos los días con tu celular, cargador llamas, ¿no ve? Y le enchufas a la red eléctrica. Y aquí está tu celular. Está representado como una carga. En el enchufe, en la red eléctrica, que son variaciones de alterna.
y tu celular solo acepta componentes de continua. Entonces yo tengo que hacer todo un transductor, toda una transformación de variaciones eléctricas a, esto también se llama variaciones eléctricas, pero de continua, aquí de alterna y aquí de continua, y a esto se llama transductor, y este transductor está hecho en base a transformadores, rectificadores, filtros y reguladores. Y esto va a llevar, esta fuente de alimentación utiliza los transmisores, utilizan los receptores y todos los elementos en la electrónica. Ya te vamos a decir por qué. Porque no hay componente electrónico que no sea polarizado. Tiene que ser siempre polarizado. Es importantísimo esa diferencia. ¿Ok? No nos vamos a olvidar que así va a ser. Entonces ahora, esa fuente de alimentación puede venir dentro de un circuito integrado. Y va a tener más o menos esta estructura. Se conoce con el nombre de reguladores de tensión. Puede ser hecho con circuitos integrados o simplemente, como nosotros vamos a ver en nuestro primer capítulo, como aplicación del diodo. Ok. Siempre vamos a utilizar de esa manera. Luego vamos a nosotros a diseñar nuestros amplificadores. Es un amplificador de potencia que tú lo vas a diseñar en el capítulo 6, que va a estar hecho en base a transistores, condensadores y resistencias. O eso puede venir en un circuito integrado. El circuito integrado también lo vas a utilizar en esta materia. El micro A741 es este. Y lo vas a representar a estos circuitos integrados con este símbolo. Fíjate, el símbolo del transistor es muy diferente que el símbolo de los circuitos integrados. ¿No ve? Y esos van a venir así en un circuito integrado y adentro, fíjate, donde dice chip, este chip es una pequeña pastilla de silicio. Y te lo van a presentar de esta manera, para el caso de circuitos integrados. Para los amplificadores van a estar diseñados en base a transistores o en base a circuitos integrados. ¿Qué le vas a poner? Una pequeñísima señal a la entrada y a la salida vas a obtener una señal amplificada. Y esta señal amplificada tiene que ser totalmente lineal. Es decir, si aquí tengo 360 grados eléctricos de variación, a la salida tengo que tener los mismos 360 grados eléctricos, pero con una mayor amplitud. Por eso se dice amplificador. Amplifica pequeñas señales y los transforma en grandes señales. Y para hacer esto tú vas a utilizar transistores. De dos tipos hay. Los transistores de efecto de campo y los que son los unipolares y los transistores bipolares. En realidad solo es una carcasa. El verdadero transistor es esta cosa pequeñita que está acá adentro. El resto es para habilitar conectores, lo mismo que en un circuito integrado. ¿No ve? Y hay estos tres modelos. Y hay muchos más, obviamente, no vayan a pensar que son los únicos. Pero normalmente son los tres modelos que nosotros vamos a utilizar en esta materia. Fíjate, de pequeña señal y de grandes señales. Y también van a venir en modelo de circuitos integrados. Pero son transistores individuales por ahora. No es un verdadero circuito integrado ese. Ok. Las fuentes de polarización, nuestro rectificador, ¿no ve? Que va, además de utilizar el rectificador, un transformador, y luego lo va a transformar con un filtro en una componente, a partir de una alterna en una componente de continuo. Y lo que se va a pretender es disminuir este rizado, o sea, esta componente de alterna. Y vamos a requerir que la componente de continuo sea lo más grande posible. O sea, esto es lo que vamos a hacer nosotros en esas fuentes de alimentación. A partir de una alterna,
ir haciendo todo el proceso de transformación hasta conseguir la componente de continua. Entonces, esto se llama transductor. Transforma una energía eléctrica en energía eléctrica de alterna en energía eléctrica de continua. ¿Y eso quién lo hace? Los diodos. Y los diodos tienen diferentes formas. Claro, está en función de la cantidad de corriente eléctrica que va a manejar cada uno de los diodos. Fíjate, este modelo vamos a usar, mira estos otros modelos, son todos diferentes. Yo tengo que empezar a conocer estos modelos. Y lo de malo, eso es lo de malo, que todos los modelos, o sea, para los diodos, todos los modelos para los transistores y los circuitos integrados están hechos a base de componentes alineales. Y nosotros hemos estudiado la materia de redes a base de componentes lineales. Teóricamente, lo que hemos aprendido en redes no me sería útil para mis componentes alineales. Esto para nosotros es importantísimo. Tenemos que aprender cómo transformar los componentes alineales en lineales y aplicar todo lo que he aprendido en redes, porque si no, voy a tener que desarrollar otra vez todo lo que ustedes han llevado en la materia de redes. Y eso no nos conviene ni a ustedes ni a mí, porque por empezar, los componentes alineales son muy complejos. Ok. Eso es lo que vamos a hacer. Estas filminas no hay que tomarlo muy en cuenta porque es una introducción a la electrónica. ¿No ve? Esto es lo que me espera. Pero al principio yo voy a ir trabajando con estos componentes. ¿No ve? Primero con los diodos, luego con los transistores, a fin de desarrollar los circuitos integrados. Ok. Aquí vamos a parar. Mañana nos encontramos a la misma hora. Y mañana vamos a empezar a las 7:45 y ya vamos a empezar a desarrollar nuestro primer capítulo, por si acaso. Ahora, seguramente muchas personas se están inscribiendo todavía. Esa lista yo lo voy a tener el día jueves, así que